Así que, amados hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia, los que han traído, o si no, su Biblia virtual, en Mateo 20, del versículo 25 al versículo 28, vamos a dar lectura. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre nosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por el regalo que nos das de poder abrir nuestros ojos, Señor, un día más, poder disfrutar de la familia, de la salud, de las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Gracias por traernos a esta tu casa, Señor. Te pido, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, puedas preparar nuestra mente a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Sé tú, Señor, tu palabra redarguyéndonos, Señor, animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, Señor. Usa en esta mañana a tu siervo Eduardo, Señor, quien traerá la palabra, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Buenos días, iglesia. Pues ya acabamos de entrar a una nueva serie en el mes de marzo. La serie de este mes se llama Desafíos de un líder sólido. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el desafío del líder siervo. El 9 de marzo vamos a estar hablando de desafíos de un líder comprometido. El 16 de marzo estaremos hablando sobre desafíos de un líder capacitado. Y el 23 de marzo compartiendo desafíos de un líder íntegro. Y el 30 de marzo desafíos de un líder compasivo. Así que es un mes con mucha riqueza y yo te animo a que no puedas faltar a ninguna de ellas. Y si por alguna circunstancia no puedes estar aquí, todo esto está quedando grabado en tanto en Facebook como en YouTube y en las plataformas digitales que tenemos como Cono Norte Callao. Vamos rápidamente con este primer tema: desafíos de un líder siervo. Es muy importante entender dos definiciones que nos van a llevar a poder desarrollar todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos rápidamente con la introducción. Líder en su definición más sencilla es la persona que guía o dirige un grupo. No nos hagamos más complicaciones, simplemente líder es aquel que guía o dirige a un grupo. Siervo en griego es doulos y significa aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo. En otras palabras, esclavo, mis hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos han llamado siervo, sierva? Buenos días, siervo, hey sierva, y hemos respondido a eso. Lo que nos estaban diciendo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Hey, esclavo, hola esclavo, hola esclava. Y nosotros respondemos, no sé si lo sabías, algunos están sorprendidos, pero es lo que significa. Es nuestro lenguaje cuando llamamos siervo, pero somos esclavos ¿de qué? Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos del amor de Cristo Jesús, somos esclavos de su paz, somos esclavos de su verdad, somos esclavos de sus maravillas, pero sobre todo esclavos de su poderosa palabra. Así que si alguien te dice siervo o sierva, dale gloria al Señor por ese hombre, esa mujer que te está reconociendo como un siervo de Dios en este tiempo. Pero a través de la historia se puede observar la existencia de diferentes tipos de líderes. Hoy en día conocemos los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes militares y los líderes sociales. Pero todos ellos poseen una característica en común: la influencia sobre la gente. Sus acciones ejercen un impacto directo en la vida de estas personas, sin importar las consecuencias de sus actos. Los líderes mundiales que tenemos hoy en día, lo único que están haciendo es poder trabajar para beneficio propio, para engrandecer su nación, para engrandecer su poder, para engrandecer su nombre, a consecuencia, sin medir las consecuencias de los actos de la otra persona. Ellos no están pensando en ti, ellos no están pensando en mí, ellos no están pensando en la sociedad. Es lo que nos quieren hacer parecer. Por eso hoy en día vemos tantas guerras.
Por eso hoy en día vemos tantos conflictos. Por eso hoy en día vemos tanta hambre. Si estos líderes que tenemos aquí en la tierra se pusieran de acuerdo, realmente sería otra la historia de nuestro mundo. O sería la historia de nuestra propia nación. Porque vemos alrededor del Perú tanta diferencia entre nosotros que nuestros líderes políticos no pueden tener una conversación buena porque siempre están buscando el beneficio propio. Por eso, en el mundo de hoy existen muchos hombres y mujeres en posición de liderazgo, pero eso no lo hacen líderes. Ser líder no es un título, es una capacidad que se desarrolla con la finalidad de hacer avanzar hacia metas concretas de beneficio y desarrollo permanente. Por eso es muy importante que el líder siempre está buscando el beneficio de los demás. Porque entendemos de que somos administradores en esta tierra, ¿verdad? Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de nuestro hogar. Somos administradores de nuestros hijos, somos administradores de nuestra esposa, pero muchas veces no entendemos la definición de administrador. Por eso, rápidamente, un líder siervo administra, camina en las huellas de Cristo, quien vino para servir. La palabra administrar se compone de dos partes, de ad y ministrar. El prefijo a significa hacia y la raíz ministrar significa servir. Entonces, este concepto es relevante en el líder siervo, donde el administrador, el líder, adopta una perspectiva de servir hacia los demás. Un buen administrador está sirviendo a los demás. Una persona que entiende esta definición es alguien que va a empezar a servir hacia los demás y ya no hacia nosotros mismos. Por eso es muy importante entender el significado de administrar. Es hacia servir y no hacia mí, hacia los demás, hacia mi familia, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Pero acá nace una pregunta: ¿mi esposa se siente administrado por mí? ¿Mi esposo se siente administrado por mí? ¿Mis hijos se sienten administrados por mí? Entendiendo esta definición, ¿se sienten servidos? ¿Tu esposa se siente servida por ti? ¿Tu esposo se siente servido por ti? ¿Tus hijos se sienten servidos? ¿O siempre estamos buscando solamente recibir o lo que puedo ganar? Por eso entender esto es un cambio de paradigma en la vida de una persona, en la vida de un líder, de un qué puedo ganar a un qué puedo dar. Un buen administrador, un buen líder siervo siempre está pensando en qué puede dar. Y es como tenemos que empezar a pensar en qué puedo dar. ¿Qué es lo que más puedo dar para que mi esposa sea feliz? ¿Qué es lo que más puedo dar para que mi esposo sea feliz? Para que mis hijos sean felices. Parte de una convicción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi nación sea distinta? ¿Qué puedo hacer yo? Siempre estamos buscando cambios, pedimos cambios, pero no somos parte de ese cambio. ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia sea una familia completa para Cristo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijos puedan crecer en el temor del Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Un buen administrador siempre está preguntando: ¿qué puedo hacer hoy yo más para que mi pareja, mi cónyuge, la persona que está delante de mí pueda ser más grande? Son definiciones importantes y son definiciones que nos va a llevar a poder estudiar tres características importantes de un líder siervo. Vamos rápidamente con la primera. Mateo capítulo 20, versículo 28. Un líder siervo tiene un propósito. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Un líder siervo tiene un propósito. El propósito es la razón por la cual se persigue una visión. Un líder siervo, una persona, todo líder siervo debe tener una visión, un lugar donde llegar, una meta que cumplir y un objetivo que lograr. Son cosas importantes que tenemos que ponernos a meditar. La visión no es todo para un líder. La visión no es todo para una persona, le es indispensable. Así como el pez no puede vivir sin agua, un líder, una persona no puede vivir sin una visión. La visión enciende el fuego interior de la persona y lo motiva a ir hacia adelante. Porque muchas veces tenemos familias estancadas, hijos estancados, porque no hemos cumplido nuestro rol como padres administradores, como líderes siervos, que está mostrando, enseñando una visión, que está motivando. Porque muchas veces nosotros no hemos construido una visión delante del Señor. Por eso es muy importante
entender que aún esta visión también es la chispa para encender a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia o a las personas que nos están siguiendo. Un líder sin visión es una persona que no sabe a dónde va. Y si avanza, avanza en círculos. Es una persona que no ve más allá del horizonte. Es alguien que no sabe lo que tiene delante. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos delante. Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado una maravillosa esposa. Dios nos ha dado un maravilloso esposo. Aunque tengas que verlo muchas veces con ojos de fe. Pero es maravilloso, es hermoso. Dios nos ha dado unos maravillosos hijos. Pero muchas veces por la falta de visión no valoramos lo que tenemos adelante y no construimos para el futuro. No construimos para el bienestar, no construimos para el crecimiento, para el desarrollo. Nos olvidamos del propósito como esposo, como esposa, como hijo de nuestra familia. Como propósito de esposo tenemos que amar a nuestras esposas. Y las esposas respetar a los esposos. Los padres no provocar a ira y los hijos honrar a los padres. Son propósitos que tenemos, que el Señor nos ha encargado y por falta de visión no las ejercemos. Porque necesitamos tener una visión para encontrar un propósito a nuestra vida, a las funciones que Dios nos está dando. Por eso un líder siervo es alguien que tiene un propósito. Por eso es importante entender por qué yo no estoy permitiendo que el obrar de Dios trabaje en mi vida. Porque mi propósito puede que esté desenfocado. ¿Por qué me cuesta amar a mi esposa? ¿Por qué me cuesta caminar de la mano con ella? Si cuando la estábamos cortejando, nos bañábamos hasta 3 veces por semana. Y eso era un milagro si te bañabas 4 veces. Pero te bañabas, te aseabas, escribías las cartas. ¿Sí o no, mujeres, en esa época? Esas cartas que escribían, que llegaban. Hoy en día ni un WhatsApp le escribes a tu esposa. Ni un emoji le ponemos hoy en día. Por eso es muy importante no perder el propósito que Dios nos ha dado como esposo. Tenemos que amarlas. Tenemos que cuidarlas. Tenemos que afirmarlas, mis hermanos. Tenemos que escucharlas. Mi esposa es una comunicadora por excelencia. Ella es terapeuta del lenguaje. Ya se imaginarán cuánto puede hablar. Pero yo me gozo con ella. Llego a mi casa aquí a las 11 de la noche y llego con ganas de descansar, como muchos hombres. ¿De qué cosa? De comer y dormir. Las mujeres asientan la cabeza. Porque así llego así cansado. Pero cuando llego, mi esposa ahí está preparándome con todo un historial, con todo un sermón de lo que ha hecho en el día y lo que ha hecho mi hija Catalina. Y yo tengo que llegar, porque yo entiendo mi función como esposo, de poder sentarme a escuchar todo lo que ella tenga que decir. Pero ¿por qué nos cuesta a los esposos hacer eso? ¿Por qué siempre le estamos pidiendo a las esposas de frente al grano? De frente al grano. ¿Cuál es el punto? Acá está la billetera, nada más. Por eso es muy importante entender. Y mujeres, cuando quieran expresar, así como cuando estaban en la universidad, sacaban sus resúmenes a sus tesis, también por misericordia, un resumito de todo lo que han hecho en el día. A veces, pero también tengo que reconocer que mi esposa, cuando yo estoy afuera del trabajo, ella hace una función dentro de mi hogar. Ella ha decidido a renunciar en este tiempo a su carrera. Ella es colegiada por criar a nuestra hija. Y lo mínimo que yo puedo hacer es honrarla. Lo mínimo que yo puedo hacer es escucharla. Lo mínimo que yo puedo hacer es afirmarla. Lo mínimo que yo puedo hacer es sentarme y escuchar todo lo que ella me tenga que decir. Porque es mi propósito como esposo. Es mi propósito como su pareja. Si yo no la voy a escuchar, ¿quién la va a escuchar? El enemigo es astuto. Cuidado. Que está esperando solamente un descuido para que ella se sienta oída por otra persona. No olvidemos el propósito que Dios nos ha dado. ¿Por qué muchas veces no tenemos buena relación con nuestros hijos? Porque siempre estamos demandando y no queremos dar.
No queremos dar nuestro tiempo para sentarnos a escucharlos, a preguntarles, a saber sus aflicciones, sus temores, sus dificultades. ¿Por qué nuestros hijos tienen miedo de comentarnos cuando desaprueban? Porque de repente nuestras reacciones son negativas y no son asertivas. Por eso muchas veces hay secreto entre los padres y los hijos, o no hay esa confianza o esa relación, porque estamos olvidando nuestro propósito como padres. Y tenemos que construir en base a ello, en base al propósito de Dios que ha depositado para las familias, que nos honremos, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos. Por eso es muy importante entender todo esto, porque muchas veces nos cuesta cumplir todo este propósito, es porque hemos olvidado la visión familiar que Dios nos ha dado, de que nos amemos y nos protejamos, mis hermanos. Y si estás pasando eso, hay una frase que creo que puede animarnos. Si alguien no tiene la capacidad de generar una visión, lo mejor que puede hacer es unirse a un líder que la tenga. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, podemos aprender de ellos, podemos autoexaminarnos, saber qué cosas no están haciendo correcto y poder encaminar nuestra familia, nuestro hogar. Jesús entendió su propósito. Él no vino para ser servido, vino para servir y vino para el rescate de muchos. Su propósito fue rescatarnos a cada uno de nosotros y hoy en día podemos disfrutar de ese rescate, de ese amor, de esa libertad que Cristo Jesús le ha dado a cada uno. Y nos ha dado la libertad para nosotros transmitir esa libertad a los nuestros. Pero ¿por qué somos instrumentos de esclavitud para ellos? Cuando Cristo nos ha libertado y nos ha rescatado. Es importante que tú y yo podamos comunicar ese rescate y transmitir ese rescate de Cristo Jesús hacia nuestras familias. No podemos vivir sin desenfocarnos en el propósito. Tenemos que desarrollar y crecer en ello. Tu familia lo necesita. Tú lo necesitas. O no extrañas ese abrazo de tu esposa. O no extrañas ese abrazo de tu esposo. O no extrañas ese abrazo de tus hijos. Hijos, no extrañas ese abrazo de papá. Tenemos que volver a la fuente y decirle: Señor, enfócame. Quiero permanecer en tus propósitos. Quiero ser un esposo, una esposa conforme a tu corazón. Quiero amar, quiero perdonar. Así como tú me libertaste, quiero disfrutar de esa libertad en la plenitud de Cristo Jesús con mi hogar. Tú puedes restaurar, tú puedes levantar. Señor, llévame al propósito de tu Hijo Jesús. Tenemos que crecer en esa área. Por eso también eso nos lleva al segundo punto. El líder siervo persevera en medio del sufrimiento. Porque cuando tenemos propósito y reconocemos el propósito, podemos perseverar aún en medio del sufrimiento. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el versículo favorito de muchos de nosotros. ¿Pero lo entendemos? ¿Lo entendemos? Filipenses capítulo 4 del 10 al 13 nos enseña de que Pablo aprendió a vivir en contentamiento, cualquiera que sea su situación. Una definición bíblica de contentamiento es confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, que produce el fruto de gozo, paz y gratitud en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. Sea cual sea la circunstancia que estemos pasando en este momento, tenemos la convicción, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús está con nosotros y que en Él somos más que vencedores. La circunstancia no puede dirigir nuestro servicio. Tenemos que aprender a perseverar cualquiera que sea la adversidad que estemos afrontando, porque entendemos y comprendemos que Cristo está delante de nosotros peleando cada una de nuestras batallas. Por eso un líder siervo persevera en medio del sufrimiento. Tenemos que perseverar, tenemos que continuar,
Dios nos deja en la Biblia varios ejemplos, y uno de ellos es Pablo, que aún en la escasez, en la pobreza, en el hambre, en la necesidad, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no se basa solamente en el bienestar cuando todo me va bien, sino que aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de los conflictos, aún a pesar de las situaciones adversas, aún a pesar de la escasez, mi confianza sigue depositada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. El día miércoles me tocó pasar un tiempo muy difícil, tanto para mi esposa y para mí. Mi hija Catalina, de 8 meses, recibió un diagnóstico que si no actuábamos rápido, la bacteria que se había alojado en su sistema digestivo podría saltar a sus riñones. Y esto provocaría en ella que la pudieran intervenir y poner unas ondas en su partecita para que ella pueda miccionar con libertad. Fue difícil como padres. ¿Qué hacer en ese momento? Yo llegaba y mi esposa estaba con mi niña llorando. Ella estaba muy desesperada. ¿Qué hago yo en ese momento? Me toca afirmarla, me toca darle la seguridad y la tranquilidad de que Dios está tomando el control de todo ello. Mientras ello sucedía, mi esposa ya había llamado a un taxi con la esperanza de que a un pediatra de emergencia nos pueda atender. Y no sabíamos si estaba abierto o no estaba abierto. Simplemente ella tuvo fe y nos subió. Y en ese camino que mientras estábamos yendo, yo estaba preguntando y cuestionando: Señor, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Señor, tú sabes todo lo que estamos haciendo. Señor, otra intervención, porque la primera fue muy difícil para nosotros cuando la dejamos internada y regresamos sin ella a casa. Fue muy difícil. Dice: Señor, otra vez este episodio, otra vez esta circunstancia de dolor. Señor, ¿por qué no esa bacteria? Señor, ¿por qué no me la pasas a mí y que ella no sufra más? Fue difícil, pero mientras estaba en el camino, Dios retumbaba en mi mente un versículo que no lo he puesto allí, pero quiero leérselo. 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 9 al 11. Dice versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo Jesús, en Él soy más que vencedor. En Él eres más que vencedora. Era lo que Dios me estaba diciendo en ese momento: bástate mi gracia. Yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu preocupación, yo entiendo lo que ustedes están pasando, pero Eduardo y Elizabeth, bástate mi gracia, bástate mi amor. En otras palabras, Eduardo, mi amor es suficiente. Sea cual sea la adversidad que estás pasando en este momento, sea cual sea el conflicto que estés atravesando, recuerda que estés pasando afrenta o necesidad o persecución, en angustia, mi amor es suficiente, dice el Señor. Su amor es suficiente. No estás solo, me estaba diciendo el Señor. Yo estoy en medio de esa circunstancia. Vas a ver mi gloria, vas a ver mi poder y vas a entender el porqué de esta circunstancia. Y cuando llegamos al pediatra, gloria a Dios, estaba abierto y había mucha gente, mis hermanos. Yo decía: mi hija no creo que pueda soportar, o ahorita le viene un cuadro de dolor y no sé cómo vamos a reaccionar. Había mucha gente y era un privado. Nos pidieron nuestros datos y llenamos los datos. Y yo ya me estaba sentando cuando la recepcionista nos dice: la niña Catalina Mendoza Chahuilco, que pase. Nosotros nos sorprendimos porque éramos como el 10º paciente y nos habían atendido inmediatamente. Y cuando vamos al pediatra, el pediatra me dice: ¿ustedes son Chahuilco? Y le digo: sí, yo conozco a tu papá. Le decía a mi esposa. Yo he atendido, a mí me decía: yo he atendido a tu esposa cuando era niña y a sus hermanos. Yo estaba sorprendido en ese momento de todo lo que estaba pasando, de cómo Dios vio mi necesidad, de cómo Dios vio mi preocupación y atendió a mi niña con prontitud.
Este médico la trató a la niña como si fuera parte de su familia, con delicadeza, le hacía jugar, le tocaba la pancita, le hizo los exámenes que ella debería hacer. Y cuando salimos, este hombre nos preguntó: ¿tú a qué te dedicas? Yo le digo: yo soy un personal de la iglesia que está al frente, ejerce la pastoral, soy un encargado zonal, le dije. Y me dijo: sí, conozco de esa casa. Me dijeron: sigan criando bien a su niña. Lo que Dios quería hacer yo no lo entendía, pero lo comprendí, que lo que Dios quería hacer en la desesperación de mi esposa, en mi angustia, en mi temor de volver a internar a mi hija y ver todos los equipos que le pusieron en la primera vez y que le vuelvan a poner en la segunda vez, mi corazón se quebrantó, mi corazón sintió una necesidad, mi corazón se derribó, que solamente decía: Señor, haz algo, Señor, muéstrame algo, ¿qué debo hacer? No sé qué hacer, tengo miedo, tengo temores, no sé cómo sobrellevar esto. Y él solamente me decía: bástate mi gracia, sea cual sea la situación, la dificultad, la adversidad que estés pasando, bástate su gracia. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Mis hermanos, puede que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. Puede que estemos en apuros, mas no desesperados. Puede que estemos perseguidos, mas no desamparados. Puede que estemos derribados, pero no destruidos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Jeremías capítulo 20 versículo 11 dice: mas Jehová está conmigo, está contigo, como poderoso gigante. Sea cual sea el gigante que se haya levantado en este momento en tu vida, recuerda que Él está como poderoso gigante peleando cada una de tus batallas, porque así lo dice su palabra. Éxodo 14:14: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaremos tranquilos porque Él está delante. Él tiene el cuidado de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, mis hermanos. Solo bástate su gracia y apodérate de las promesas que Dios ha derramado sobre cada uno de sus hijos. Él está como poderoso gigante el día de hoy, peleando por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Vamos rápidamente al punto número 3. El líder siervo se purifica. Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo que está diciendo el salmista son 3 cosas importantes. Uno le dice: conoce mi corazón. Cuán importante que un líder siervo se esté purificando todos los días, porque todos los días fallamos. Somos seres falibles y necesitamos que Cristo Jesús nos purifique todos los días. Por eso es muy importante entender que el corazón humano en su estado natural es malvado, traidor y engañoso. Jeremías dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Marcos lo detalla mejor. Marcos 7, versículo 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de adentro salen y contaminan al hombre. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué encontrará Dios cuando examine nuestro corazón? Tú eres sincero, tú eres sincera, sé sincero contigo. ¿Qué encontrará Dios cuando examine tu corazón? ¿Un corazón envidioso? ¿Un corazón resentido? ¿Un corazón engañador? ¿Qué hay en nuestros corazones? Por eso es cuán importante permitir que Dios nos examine y decirle: Señor, examíname, examíname. Y lo siguiente que le dice: conoce mis pensamientos. Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Según lo que está aquí,
es lo que nace de aquí. ¿Qué hay aquí? Aristóteles decía algo importante: el pensamiento condiciona la acción y la acción determina el comportamiento. ¿Estoy siendo un reflejo de Jesús en mi familia? ¿Estoy siendo un reflejo de Jesús con mi esposa? ¿Mi esposa ve a Jesús en mí? ¿Mi esposo ve a Jesús en mí? ¿Mis hijos ven a Jesús en mí? Si tuviéramos que preguntarles, ¿a quién verían? ¿Verían a alguien resentido? ¿A alguien egoísta? Mis hermanos, es cuán importante es que el Señor nos examine y que tú y yo nos purifiquemos ante el trono de su gracia. Por eso, 1 de Pedro capítulo 5, 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tengo que darte una noticia: eres su plato favorito, eres su lomo saltado. Él está buscando un descuido, una ventana en tu pensamiento, una apertura en tu corazón para que pueda destruirte, para que pueda destruir tu familia, para que pueda destruir tu integridad, para que pueda destruir tu sueño, para que pueda destruir tu propósito. Ese es el fin del diablo, ese es el fin del enemigo. Por eso Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y es por eso que dice Isaías capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que perseverar en la palabra del Señor, en los pensamientos y planes del Señor en nuestras vidas. Es muy importante depender de su palabra, aquella palabra que puede transformar, restaurar nuestra vida y la de nuestra familia. ¿Cuántos lo creen así? Filipenses capítulo 4, 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, mis hermanos. En eso tenemos que pensar. En todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Vamos rápidamente a la conclusión para poder terminar este tiempo. Iniciamos, mi esposa dio lectura a Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y da su vida en rescate por mucho, mis hermanos. Esto tiene que motivarnos a que podamos ser líderes con un propósito, a que podamos ser líderes que perseveremos aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la adversidad, porque nos ha dado promesa. Y líderes, también tenemos que ser líderes que se purifiquen constantemente, porque tienes que entender que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Tenemos nueva vestidura, tenemos una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos del amor de Cristo Jesús. Jesús dio su vida para darnos libertad y rescatarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Dio su vida para que tú y yo hoy podamos disfrutar de su amor, de su bondad, de su plenitud, de su misericordia, y podamos levantar nuestras manos y alabarle, adorarle al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vino a esta tierra a servir y da su vida en rescate por ti, porque eres su obra maravillosa. Cuando repaso este pasaje de que vino a dar en rescate mi vida por mí, viene el momento más difícil de mi vida, en mi mente, cuando quise acabar con ella, cuando las aflicciones gobernaron mi corazón, cuando la soledad inundó mi vida, cuando el desprecio asoló mi corazón, cuando perdí el propósito y la ruta de mi vida. Y leo que Él vino en rescate por mí. Me hace sentir amado. Bástate mi gracia.
Mi amor es suficiente, su amor es suficiente, mi hermano, mi hermana, lo que estés pasando. Él no tiene hijos favoritos. Él vino a rescatarte a ti. Él vino a rescatarte a ti. Él vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. No sé en qué prisión te puedas estar encontrando, o cuál sea el nombre de tu prisión, de la esclavitud de este mundo. Pero te tengo una noticia y te la vuelvo a reiterar. Él está delante de ti. Él está delante de ti. Y Él vino a rescatarte. Quizás hoy tú necesitas ser rescatado. Quizás hoy eres prisionero de la esclavitud del pecado, del desprecio, de la pornografía, del adulterio, de la mentira, de la soledad, del egoísmo, y ya no puedes más. Hoy es la oportunidad para decirle: Señor, rescátame. Señor, rescátame. Señor, hoy he entendido que en ti yo puedo ser más que vencedor. Hoy he entendido que tú estás delante de mí y quieres pelear mis batallas. Señor, las batallas las vengo perdiendo. Ya no tengo fuerza para levantarme, ya no tengo fuerza para continuar. Pero hoy tu palabra me dice que eres tú quien renueva mis fuerzas. Eres tú quien me quiere dar una nueva oportunidad. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes esta convicción y quieres decirle en esta mañana: Dios, reina en mi corazón, entre en mi vida, quiero invitarte a que levantes tu mano allí. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.